Somos parte de una red internacional en 8 idiomas con periodismo militante en 14 países y 30 ciudades. Ahora en Costa Rica, trayéndote lo que los medios tradicionales no quieren mostrar. Seguinos en redes sociales, envíanos denuncias y unite a La Izquierda Diario Costa Rica. Programación de Perspectivas de Izquierda, el programa que les traemos semanalmente en La Izquierda Diario Costa Rica. Nosotros y nosotras somos un proyecto para darle voz a la clase trabajadora, a las mujeres y a la juventud, y estamos muy contentas y muy contentos por presentarles este programa que tenemos el día de hoy, que está titulado Coronavirus y Feminismo, ¿qué hacer ahora? Hoy tenemos a unas invitadas de lujo que nos acompañan en vivo desde Barcelona, desde Brasil. Tenemos la participación de nuestra compañera Stephanie Macluf acá en Costa Rica, y también contamos con participación, no en vivo porque tuvo que trabajar, de nuestra compañera Charlotte desde Alemania. Entonces, bueno, voy en primer lugar a presentarles el panel de lujo que tenemos hoy con compañeras que son dirigentes de la agrupación de mujeres Pan y Rosas en el mundo. En primer lugar, tenemos a Mayra Machado desde Brasil, que ella es militante de Pau Rosas allá en Brasil. Entonces, queremos saludarte. ¿Cómo estás, Mayra? Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muy importante hacer ese debate sobre la cuestión de la mujer en la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotras. También tenemos desde Barcelona a la compañera Andrea de Atri, que es un placer para nosotras también tenerte acá. Andrea es fundadora de Pan y Rosas, también es dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas de Argentina. En este momento se encuentra en Barcelona, es autora de muchísimos libros también, y del libro también Pan y Rosas. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? Buenas noches. Acá, para ustedes, buenos días, para acá, buenas noches. Muchísimas gracias. También tenemos a Stephanie Macluf, que es dirigente de Pan y Rosas Costa Rica y también dirigente estudiantil. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy buenas tardes a todos, muy bien, gracias. Muy emocionada también y muy importante el ejercicio de intercambio que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, para pasar muchísimo más este intercambio, queremos primero presentarles una breve capsulita, un segmento que hemos llamado En Contexto, que nos va a introducir un poquito parte de lo que vamos a hablar hoy. En esta capsulita vamos a presentar qué es la Organización Internacional Pan y Rosas, para que la puedan conocer quienes nos acompañan. En contexto, la organización Pan y Rosas Internacional. Pan y Rosas es una agrupación internacionalista de mujeres de Alemania, el Estado español, Italia, Francia, Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica. Somos militantes socialistas revolucionarias. Luchamos por construir organizaciones políticas con un programa de la clase trabajadora. Consideramos que solo la revolución social que acabe con este sistema de explotación capitalista puede sentar las bases para la emancipación de las mujeres y de toda la humanidad. Seguimos en redes sociales como Pan y Rosas Costa Rica y La Izquierda Diario Costa Rica. Bueno, y con esta breve introducción que tuvimos a un poco una vuelta al mundo, ¿no?, de lo que es nuestra agrupación Pan y Rosas, quiero aprovechar también para invitar a toda la gente que nos está acompañando y que vio esta pequeña capsulita a también, ¿no?, sumarse al proyecto de La Izquierda Diario Costa Rica y a que conozca más también sobre nosotras. Hoy vamos a discutir concretamente sobre cuáles son las tareas y los retos que tenemos adelante, ¿no?, las feministas socialistas, concretamente también desde Pan y Rosas. Entonces, bueno, ya para comenzar con nuestro intercambio, como les contaba
al inicio, recientemente se ha publicado un artículo de la compañera que tenemos el día de hoy presente, Andrea Beatri, en la revista Ideas de Izquierda. En este artículo planteas que la pandemia ha confirmado una serie de diagnósticos que ya venía planteando el feminismo sobre la situación de las mujeres en el mundo capitalista. ¿Qué más nos puedes comentar al respecto de ese artículo, Andrea, un poco para introducir la discusión que tenemos hoy? Bueno, yo ahí señalaba que en la pandemia quedó evidenciado algo que ya veníamos planteando dentro del feminismo, que es la preponderancia de las mujeres en el trabajo reproductivo, no solamente el trabajo reproductivo gratuito que realizamos las mujeres en más del 90% de los hogares, sino también en las tareas del trabajo reproductivo asalariado, como se puede ver en la pandemia, el trabajo de cuidado de ancianos, el trabajo de enfermería, todos los trabajos relacionados con el cuidado de los otros y las otras, donde las mujeres tienen un rol preponderante. Pero además de eso, también en la pandemia se hizo más visible para millones de personas que esos trabajos en los que las mujeres somos mayoría, además son los trabajos más precarizados. Y no solamente eso, sino que también hay una gran presencia de compañeras inmigrantes. De hecho, las nadies y los nadies para los países imperialistas durante los periodos de normalidad, digamos, capitalista, aparecen hoy como las y los trabajadores esenciales en esta pandemia, incluso en algunos países de manera muy cínica, en algunos países imperialistas, prometen legalizar a muchos de esos trabajadores y esas trabajadoras inmigrantes que no tenían el derecho de ser ciudadanos de esos países y lo van a adquirir ahora cuando son esenciales para todos los trabajos que son requeridos en esta situación de pandemia. Entonces tenemos mayor presencia femenina en la primera línea, tenemos una enorme carga de trabajo, trabajo asalariado y trabajo no asalariado, porque también los recortes en los sistemas sanitarios en los últimos años en casi todos los países del mundo recaen con mayor trabajo de cuidado en los hogares para las mujeres. Entonces, mayor recarga de trabajo no asalariado, trabajo asalariado en condiciones precarias y su participación esencial en la primera línea, como lo vemos con nuestras propias compañeras, ¿no? Charlotte es enfermera en Múnich, en Alemania. Tenemos también nuestra compañera Trek Won, es una de las enfermeras que ha dejado su licencia por maternidad para ir a seguir trabajando en el Hospital Monte Sinaí en New York, donde la pandemia está haciendo estragos y donde ella se ha puesto al frente de sus compañeras y compañeros de trabajo para organizar en la lucha por sus derechos más elementales, como el reclamo de equipos de protección individual, entre otras cosas, bajo el control de sus propios trabajadores, que funcione el hospital, es un reclamo que tienen allí en New York. Así que sí, las mujeres, digamos, estamos entre las principales protagonistas de esta pandemia, y bueno, hoy o ayer se hizo conocido mundialmente una nueva obra de Bansky, donde se ve a un niño jugando con sus muñecos superhéroes, ¿no? Están en un cesto, están Superman, Batman, y él juega con una superheroína, que es una enfermera con capa de heroína, que es verdaderamente el reconocimiento que la población, el pueblo trabajador le hace a las trabajadoras de la primera línea en este momento en casi todos los países del mundo. Claro, muchísimas gracias, Andrea. Y es que precisamente el rol que han tenido, ¿no?, las y los trabajadores de primera línea, que como bien comentabas, ¿no?, es un sector que ya de por sí tiene rostro de mujer, de precarización
de problemas de condiciones de trabajo problemáticas, ¿no? En medio del desmantelamiento de los servicios de salud. Bueno, pues es un elemento que para el movimiento de mujeres tiene que ser de primer orden, ¿no? También. Y bueno, en esa medida te agradecemos en primer lugar por hacernos esta introducción. Precisamente desde la primera línea nos acompaña el día de hoy, como les explicaba al inicio, la compañera militante de Brot und Rusten en Alemania, organización hermana de Pan y Rosa. Charlotte es enfermera obstetra y también militante de la nos envía desde la respuesta a la pregunta para participar en este intercambio, ¿no? Y en esta transmisión. A ella le queremos preguntar precisamente cuál, digamos, debe ser el papel, ¿no? Efectivamente, cuál es el papel que tiene en el trabajo productivo y cómo, digamos, está subordinado a la mercantilización de los servicios de salud. Ella, como feminista socialista, nos manda un poco para su perspectiva y cómo está la situación. También un video que nos comparte. Hola compañeras, soy Charlotte de Alemania, de Pan y Rosas. Me siento súper honrada que puedo hablar hoy en su evento. Lo siento que no puedo estar en vivo, pero tengo que trabajar. Espero que tenga una discusión muy interesante. Saludos rojos de Alemania y buena suerte. Trabajo como enfermera de obstétrica en un hospital de Múnich, en Alemania. Como en muchas partes del mundo, el sistema de salud está diseñado para generar ganancias. Desde que se introdujo la reforma de la salud en Alemania en 2004, muchas cosas se han deteriorado drásticamente. En las áreas de la medicina que no ganancian tantas ganancias como en el caso de la obstetricia, ya no hay una cobertura universal porque muchos hospitales tienden a especializarse en las áreas en las que se gana más dinero. Ese es también el caso en todo el mundo. La tasa de cesáreas en muchos países es mucho más alto de lo que la OMS considera justificado. En Alemania es más de 30%. La razón: una cesárea genera mucho más dinero que un parto normal. Esto también se aplica a otras intervenciones. También en otras áreas se realizan a menudo tratamientos que no son necesarios. La conclusión es: nosotros, las y los trabajadores del hospital, trabajamos duro para cuidar bien a nuestros pacientes, pero se hace casi imposible porque no tenemos control sobre lo que se considera correcto. También sabemos que, a pesar del trabajo duro, las y los trabajadores de salud en todo el mundo están mal pagados y reciben poca protección para su propia salud. En los hospitales, principalmente trabajan mujeres. En Alemania, en enfermería, alrededor de 80%. No es casualidad que esa profesión tradicional de la mujer esté expuesta a condiciones de trabajo más deficientes, ya que seguimos viviendo en un sistema en el que la mujer soporta la principal carga de las tareas reproductivas en el hogar y, por tanto, las profesiones de cuidado y de educación se consideran naturales para la mujer. En tiempos de la crisis del coronavirus, hemos notado esto aún más fuertemente. Mientras que el gobierno de Alemania ha inyectado miles de millones de euros en la industria, solo quedaban palabras vacías de agradecimiento para los trabajadores de los hospitales. El trabajo de crianza, la educación escolar, el cuidado de los niños y de los ancianos que necesitan atención se descarga cada vez más en las mujeres del hogar y se considera completamente natural que las mujeres tengan que hacer frente a esta tarea. Para muchas de mis colegas femeninas con hijo, ese es un momento extremo. Tienen que trabajar en turnos, manejar todas las lecciones escolares con los niños y proporcionar entretenimiento y cuidado a 24 horas, una carga extrema que no ha sido recompensada en ningún grado. Como feminista socialista, creo que estas luchas no pueden ser luchadas por separado. Vemos en este momento que no todas las mujeres tienen los mismos problemas. Las mujeres de la clase capitalista no tienen problemas para garantizar el cuidado de sus hijos
y no tienen que preocuparse por sus ingresos durante una pandemia. Por el contrario, las mujeres de la clase obrera siguen dependiendo de ellas para su salario y tienen que llevar estas cargas además. Como nos comentaba Charlotte, la crisis, la pandemia se vive distinto, ¿no? Desde las mujeres de la clase trabajadora. Queríamos pasar, después de este valiosísimo aporte de Charlotte en Alemania, Stephanie, acá en Costa Rica el gobierno ha aprovechado efectivamente para descargar esta crisis económica sobre la clase trabajadora, ligándonos también un poco sobre lo que nos comentaba Charlotte, ¿cómo afecta esto a las mujeres y qué retos le plantea entonces al feminismo y al movimiento de mujeres, en tu opinión? Sí, tal vez para no repetir algunas de las medidas de la situación general que viven las mujeres, ¿no? que compartimos a nivel internacional, podemos ver que en efecto en Costa Rica las medidas implementadas por el gobierno del PAC pues afectan en dos maneras. En primer lugar, constituyen una continuidad de los planes de ajuste que directamente se refleja en el sistema de salud pública y en el sistema de educación pública también, ¿no? Todas estas medidas del gobierno nosotros las podemos ver cómo se enfrentaron, por ejemplo, en la huelga del 2018 aquí en Costa Rica, ¿no? Una de las más grandes que ha habido en este país. Si vamos directamente al sector salud, podemos ver que el 58% de la planilla de la Caja Costarricense del Seguro Social está compuesta por mujeres y que en efecto además trabajan en puestos de trabajo de, por ejemplo, enfermería y servicios médicos especializados, que son los sectores que a nivel mundial se han buscado privatizar porque en efecto son los más rentables, ¿no? Vemos que son las mujeres las que están ocupando estos puestos de trabajo, especialmente en un momento en el cual, en efecto, son mujeres las que están en la primera línea enfrentando a la pandemia. Además a esto se le suman todas las condiciones que estaba comentando Charlotte, ¿no? Es decir, son mujeres enfermeras con jornadas laborales extenuantes y además con una recarga del trabajo doméstico no remunerado. Sobre esto, el gobierno del PAC no está implementando ningún tipo de medida, sino que directamente la política que está intentando implementar es de la privatización de los sectores de salud en los cuales más trabajan las mujeres. Esto afecta de dos maneras. En primer lugar, sectores más vulnerabilizados, que además son mujeres en efecto quienes encabezan las líneas de pobreza, las líneas de desempleo y subempleo en Costa Rica, no tendrían acceso a servicio de coordinadora de frenas. Perdón. Luego podemos ver, y la otra medida que además afecta es que en efecto son decenas de miles de mujeres que pasan a trabajar al sector privado. Ahora, directamente con el sector privado, la medida que toma el gobierno del PAC es directamente el de la flexibilización laboral, lo cual permite que de manera impune las empresas en el país puedan hacer rebajas salariales de hasta un 75% o directamente suspensiones de salarios por hasta un mínimo de 3 meses. ¿Cuál es el sector que de primera entrada se ve más afectado? El sector que trabaja en hoteles y en restaurantes, es decir, la tercera fuente de trabajo de las mujeres en este país, ¿no? El gobierno intenta implementar un tipo de bono con un monto que es completamente innecesario y para suplir esa necesidad, la discusión que se da son impuestos a los salarios públicos, cuando en realidad sale un estudio que nos dice que con solamente un 1% de impuesto a los patrimonios de los bancos se podrían cubrir al menos casi 300,000 bonos en este país, que de hecho es muy contradictorio, ¿no? Porque en este país el primer producto de exportación de las zonas francas, que además produce miles de millones de dólares, ¿no? Que ranquean en los rangos del Producto Interno Bruto del país,
son los dispositivos médicos, ¿no? Son un paraíso, para las empresas en las zonas francas hay básicamente circunstancias paradisíacas, ¿no? Pueden venir al país a explotar la fuerza de trabajo, a producir y ganar millones de dólares y no pagan un solo impuesto por al menos 10 años que son prorrogables, ¿no? Finalmente, bueno, tenemos las tres principales fuentes de trabajo en el país son el comercio en el sector privado, hoteles y restaurantes, es decir, turismo, y finalmente salud y enseñanza. En la educación pública, por ejemplo, lo podemos ver de nuevo con la profundización de las políticas de privatización de la educación pública, que empieza por el desfinanciamiento estatal que afecta directamente la acción social en las universidades, que es, por ejemplo, el área donde más concentración de mujeres hay, mujeres principalmente, además, en condiciones de interinazgo. A esto el gobierno, en conjunto con el Frente Amplio, también en el gobierno, por parte del Ministerio de la Mujer, lo que deciden es el cierre técnico del Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? En conjunto lo que podemos concluir es que en efecto las políticas que ha llevado adelante el gobierno del PAC afecta directamente los intereses, no solamente en general de la clase trabajadora, sino en particular de las mujeres trabajadoras. Para cerrar, yo creo que estos hechos, esta evidencia, ¿no?, que podemos ver con tal claridad, tiene que llevar al feminismo no solamente reflexionar respecto de las tareas que tenemos por delante, sino sacar por lo menos 2 lecciones claves en este momento, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. En primer lugar, el feminismo debe sacar la lección de que no puede confiar que el gobierno y su unidad nacional tienen los intereses de las mujeres como una prioridad. Y en ese sentido el feminismo no puede comportarse como no puede cubrirle las espaldas a un gobierno cuyas políticas básicamente lo que están haciendo es atacar los intereses de la clase trabajadora y en ese sentido de los de las mujeres. Para poder llevar adelante esta orientación es clave que las mujeres saquemos la conclusión de que necesitamos tener independencia política por completo del gobierno. Y eso nos lleva a la segunda conclusión. Perdón, me perdí. Que es la necesidad del fortalecimiento de las estructuras de organización de las mujeres. Se hace evidente que la unidad de los intereses de las mujeres trabajadoras o una perspectiva estratégica, es decir, asumiendo un programa que defienda la centralización del sistema de salud, la nacionalización de la industria bajo además el control de sus trabajadores, poner las universidades al servicio de la crisis, poner impuestos a las grandes ganancias capitalistas y finalmente prohibir los despidos, en especial sin garantizar los salarios. Es decir, bajo un programa político en clave de los intereses de las grandes mayorías trabajadoras, es muchísimo más poderoso que una serie de acuerdos superficiales y diplomáticos entre sectores de mujeres que no discuten las diferencias de clase de las mujeres. Muchísimas gracias. Esta es precisamente la perspectiva que podemos dar las mujeres desde la clase trabajadora y las salidas, ¿no?, que planteamos frente a la crisis son un elemento valiosísimo, ¿no?, que pocos espacios se abren, ¿no?, para que los podamos pues dialogar, ¿no?, y discutir. Entonces, bueno, en esta medida agradecemos muchísimo tu presencia y la presencia de todas las invitadas que tenemos hoy, así como todos los comentarios y las inquietudes que nos han puesto en la transmisión, en este momento en la transmisión en Facebook. Queremos también fomentar que nos sigan mandando más comentarios y que sigan difundiendo, ¿no?, este esfuerzo que hacemos el día de hoy desde Pan y Rosas. Queremos pasar ahora entonces Mayra, que nos acompaña desde Brasil. Mayra es docente también, ¿no?, y ella recientemente publicó en el diario hermano internacional de la izquierda en Brasil, llamado Izquierda Diario. Ella publicó un artículo donde también explora otro ámbito, ¿no?, otro elemento de la situación de las mujeres en medio de la pandemia, que es el problema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, bueno,
queríamos que nos comentaras, Mayra, un poco más sobre lo que escribiste en este artículo, ¿no? La pandemia y la violencia contra la mujer. En Brasil, en primero, acá hay un chiste reciente que Brasil es lo único país del mundo que hay más noticias que de la pandemia, porque hay una crisis política enorme y hay todo un problema muy grande que después voy a hablar un poquito más a frente con el gobierno, incluso las salidas que están colocadas. Pero além de sermos récordes en ese momento con los números de la epidemia, principalmente sobre la subnotificación, porque no sabemos en la verdad nada en Brasil, porque yo sé que no hay testes en ningún lugar, pero acá es una cosa así espantosa. También batemos récordes mundiales de violencia contra la mujer en los momentos normales, y ahora en ese momento de pandemia hay récordes así muy enormes de violencia e incluso de feminicidio. Entonces estamos acá en un país que la diferencia salarial de las mujeres para los hombres es enorme. Una mujer recibe más o menos 40% a menos que un hombre, y una mujer negra llega a recibir 60% a menos. Entonces hay condiciones muy grandes para que la violencia en ese momento que estamos cerradas en la casa sea aún mayor, pero hay denuncias de todo el mundo sobre eso, incluso en las redes que de diarios, muchas notas sobre la violencia y denuncias sobre, por ejemplo, mujeres que se suicidaron en la China, cosas así, por la violencia fruto de la pandemia. Pero en Brasil, los números de feminicidio aumentaron mucho desde el inicio de la crisis. En São Paulo, por ejemplo, hay un aumento de 46% de los asesinatos de mujeres en relación al año pasado. En el estado de Mato Grosso, hay un aumento de 400%. 10 mujeres fueron muertas solamente en el mes de marzo. En Rio de Janeiro, fueron más de 50% de casos de violencia contra la mujer que fueron relatados, porque la subnotificación que hablamos de la pandemia también es enorme sobre la violencia a mujer. Entonces acá el gobierno Bolsonaro, como pienso que todos saben, quiere que se termine la cuarentena o cuanto antes para que la gente vuelva a trabajar. Él dijo que el problema del feminicidio es justamente la cuarentena, porque incluso otros políticos hablaron eso, que la mujer que está maltratada en la casa, que no se arruma, pasa maquillaje o cosas así, acaba siendo muy irritante al marido o cosas del tipo, y la violencia acontece. Pero es un problema enorme porque estamos en un gobierno que es totalmente misógino, que un presidente que siempre habló en contra de las mujeres, incluso ya declaró antes de ser presidente que no violentaba, no estupraba una mujer porque ella no merecía. Entonces tenemos una violencia en contra de la mujer que es muy estructural en nuestro país. Incluso en ese momento el gobierno votó un auxilio emergencial a los trabajadores de R$600, que así es totalmente insuficiente, obviamente, pero hace 2 meses el auxilio no fue pago a las personas y las mujeres están en una situación muy drástica, las mujeres pobres de nuestro país. También en el marco del gobierno hay una ministra, que es la ministra de la mujer, ¿no?, que habla cosas absurdas, como por ejemplo en los últimos días que los que viven en las calles nunca van a ser contaminados por la COVID porque nadie los toca en las manos, que no son tocados, por eso no van a vir a morir. Y otra ministra de la Cultura que hizo una declaración escandalosa en los últimos días, hablando que en defensa de la dictadura, diciendo que siempre los seres humanos murieron y ahora no sabe por qué están todos espantados. Muchos sectores del feminismo de Brasil ponen confianza en PT, el Partido de los Trabajadores, que gobernó con Lula por muchos años, pero es importante lembrar que por casi 4 gobiernos en Brasil, hoy 97% de las mujeres que sufren violencia no tienen casas abrigos, por ejemplo, no tienen a donde se proteger en ese sentido. Por eso, para além de un plan de emergencia contra la violencia mujer, es muy importante
que el combate contra la violencia sea tomado por toda la clase obrera, por la juventud, por los negros, por los LGBTs, para que las mujeres puedan combater la violencia e incluso puedan luchar por una otra situación de las cosas que no sea esa que estamos viviendo con la violencia extrema. Te agradecemos muchísimo por que nos desde Brasil. Efectivamente, como vemos, ¿no?, las mujeres durante el coronavirus, que como decíamos al inicio, ¿no?, se van confirmando muchos de los diagnósticos que hacía el movimiento de mujeres, nos plantea solamente tareas, ¿no?, tareas para llevar adelante como revolucionarias, como feministas socialistas, y bueno, en ese camino queremos invitar a muchísimas compañeras más a que se sumen a este proyecto. En medio del programa de hoy también tenemos un pequeño segmento nuevo en el que recibimos preguntas de compañeras y compañeros desde antes, ¿no?, de tener la transmisión en vivo del día de hoy. Y tenemos el placer de contar con Andrea de Atri para que nos conteste estas preguntas que nos han enviado con anticipación ahorita en vivo. Entonces, primero agradecer a las compañeras que nos enviaron sus inquietudes y Andrea también, que va a estar participando en esta primera vez que tenemos este segmento de Pregúntale a nuestra invitada. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos la pregunta de Norma Curcó Hernández. Ella nos plantea, para las mujeres que no trabajan en lo público, sino que se encargan más bien de las labores de cuidado, ¿no?, del trabajo reproductivo, que a veces tienen esta dificultad para reconocerse como trabajadoras. Ella nos pregunta de qué formas pueden construir estas mujeres, ¿no?, a la construcción de una perspectiva como la que apuntamos. ¿Qué nos puedes comentar, Andrea, brevemente? Bueno, tanto aquí en el Estado español como en Argentina, donde vivo habitualmente, hay muchas compañeras que son amas de casa que también forman parte de nuestra agrupación y militan junto a nosotras. Nosotras siempre decimos que Panirrosas es una agrupación de mujeres trabajadoras, estudiantes y amas de casa. Las mujeres amas de casa, justamente, han cumplido roles excepcionales en la lucha de clases en distintos momentos de la historia. En nuestro país, además, en Argentina, hay una larga tradición de participación del movimiento de mujeres contra la carestía de la vida, contra el aumento de los precios, y después el más emblemático que ha sido mundialmente, que es el de las mamás y las abuelas de quienes fueron desaparecidos y desaparecidas durante la última dictadura militar en Argentina. Las mujeres del pueblo trabajador, podemos decir, o de familias trabajadoras, más allá de que no tengan un trabajo fuera del hogar asalariado, siempre también han sido un factor determinante en las luchas de la clase obrera en Argentina y en el mundo, organizando el sostenimiento de las huelgas, de las luchas, las cajas de resistencia, los fondos de huelga, y tratando de que no quiebren la lucha de la clase trabajadora por el hambre. Así que sumarse a la construcción de Panirrosas Costa Rica sería un orgullo para nosotras, para las compañeras de allí de San José de Costa Rica. Gracias, Andrea. Y muchísimas gracias a Norma también por su pregunta. La siguiente pregunta que tenemos nos la trae Jimena Madrigal, que ella es estudiante de la UCR. Ella nos pregunta qué es y cómo se conforma un espacio feminista con independencia de clase. Ahí está. Bueno, cuando nosotros hablamos de una agrupación feminista con independencia de clase, referimos a que no se someta a la política de los partidos tradicionales del régimen político. Representan en las instituciones los intereses de las clases capitalistas.
Cuando decimos independencia de clase, nos referimos a que nuestra lucha, nuestras demandas, programa y nuestra lucha cotidianamente contra el sistema capitalista no va a estar atada a ninguna de las variantes políticas que representan los intereses de los capitalistas, tanto en el oficialismo como muchas veces también en la oposición, pero que tienen acuerdos siempre en salvar, sostener los intereses de los empresarios. Nuestra independencia de clase quiere decir que somos independientes de las clases dominantes o de las clases empresariales, de las clases capitalistas, pero que somos profundamente de la clase trabajadora. En ese sentido es lo que nos planteamos. Nuestra agrupación Pan y Rosas considera que no hay posibilidad de conseguir la emancipación de las mujeres de su opresión patriarcal si no es acabando con el sistema capitalista, que es un sistema de explotación de clases. Y en esa explotación de clases nosotras estamos junto y somos parte de la clase mayoritaria explotada, asalariada y no asalariada, pero que vive del salario, de algún salario en la familia, y no formamos parte ni enfrentamos y luchamos contra la clase que nos explota. Muchísimas gracias, Andrea. Efectivamente son, bueno, pues muy valiosos, ¿no?, los aportes que nos haces en este momento. Este segmento es una cosa nueva que estamos haciendo en nuestro programa Perspectivas de Izquierda. Y bueno, para finalizar este segmento tenemos una pregunta más que nos envía Mailing. Ella también es estudiante de la UCR y quiere preguntar sobre qué estrategias puede adoptar el movimiento de mujeres en medio de la crisis económica y sanitaria, con un gobierno que apunta cada vez más a reprimir la protesta social, ¿no? Básicamente es una pregunta de cómo podemos hacer para seguir peleando como lo venían haciendo con ellos, como el aborto legal, gratuito. Bueno, es estudiante de la UCR y esa pregunta que tenemos el día de hoy y última para Andrea en este nuevo segmento del programa Perspectivas de Izquierda. Ella te pregunta, Andrea, ¿qué estrategias podría adoptar el movimiento de mujeres en medio de esta crisis económica y sanitaria y, bueno, con un gobierno como el de acá que está apuntando cada vez más a la represión de la protesta? ¿Cómo podemos ir diciendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de las organizaciones de mujeres? Bueno, es una situación complicada. En muchos países donde el derecho al aborto es legal, hay en este momento hay protestas y exigencias porque no se está cumpliendo, producto del desborde del sistema sanitario y por la pandemia. Entonces obliga a desatender otras cuestiones que tienen la misma urgencia e importancia, porque, bueno, un aborto no tiene tiempo eterno para poder realizarse, ¿no? Esto está sucediendo en Italia, por ejemplo, y en Estados Unidos. Después hay otros países donde todavía seguimos luchando por la legalidad del aborto, como en Argentina, donde en el 2018 el movimiento de mujeres consiguió que el Parlamento tratara su proyecto de ley, el proyecto de ley que escribió el propio movimiento de mujeres, y consiguió la media sanción de los diputados, pero el Senado lo rechazó y finalmente quedamos sin derecho al aborto legal en Argentina, y hoy con una situación de cuarentena, también de la misma situación en cuanto al derecho al aborto que teníamos antes, que es la muerte de una mujer por día aproximadamente por consecuencias del aborto clandestino, y allí está planteado entonces cómo el movimiento de mujeres retomará su agenda de lucha
no solamente tratando de superar los límites que impone la cuarentena en el medio de esta pandemia, sino también tratando de buscar nuevamente recuperar el movimiento de lucha masivo que habíamos conseguido, que lamentablemente hoy muchas de sus referentes han sido integradas, asimiladas al gobierno de Alberto Fernández, ocupando lugares incluso en las instituciones de gobierno. Creo que en todo el mundo está planteado que el feminismo, las alternativas para enfrentar los planes de sus propios gobiernos, en muchos lugares, digo alternativas porque en muchos lugares es bajo condiciones de cuarentena, de confinamiento, y están ilegalizadas las movilizaciones. Por ejemplo, acá en España estuvo ilegalizada las movilizaciones para el 1 de mayo, el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. Pero creo que lo más importante es enfrentar la política de los gobiernos que, con la excusa de la pandemia, van a implementar mayores ajustes y mayores planes de austeridad que van a afectar obviamente también a los derechos de las mujeres. Si no es en lo inmediato, será en el próximo tiempo, en los próximos meses, cuando vayamos saliendo de la situación más crítica de la pandemia. Es decir, va a haber recortes, va a haber ajustes, y esto va a afectar seguramente en los programas de asistencia a las mujeres en situación de violencia, en los programas de salud reproductiva, etcétera, etcétera. Claro, y en esa medida, efectivamente, los combates que tenemos de frente como mujeres, tiene el movimiento de mujeres en general y específicamente las mujeres de la clase trabajadora, pues es lo que nos ocupa, ¿no? En este programa en vivo que tenemos el día de hoy. Agradecerte, Andrea, por participar en este pequeño segmento, ¿no?, de preguntas de quienes nos siguen, y también agradecerle a las compañeras que nos enviaron sus inquietudes, invitarles a que lo sigan haciendo durante la transmisión de este tipo. Y bueno, precisamente para continuar queremos explorar, y Mayra, queremos pasar, digamos, a que nos comentes vos entonces, como bien plantea el artículo que nos tiene hoy, el feminismo y coronavirus, ¿qué hacer ahora? Es necesario imponer que la crisis la paguen los capitalistas, y bueno, hay una serie de tareas que tenemos las revolucionarias. Mayra, ¿vos qué nos podés comentar precisamente sobre estas tareas desde Brasil? Bueno, primero, como está hablando en el artículo de Andrea, es muy importante que todos sepan que la crisis del coronavirus desmascaró el capitalismo completamente, aceleró los tiempos, no sé cómo se pasa exactamente en otros países, pero acá en Brasil es así, gritante. Algunos empresarios llegaron a hablar que no tenía importancia que la gente muriese desde que la economía se hizo trabajando, y fueron muchos que hablaron así. Entonces hay una indignación enorme en la gente. En Brasil, por ejemplo, ahora son 10.000 muertos, contando lo que sabemos, porque las tasas, dicen los especialistas, son 15 veces mayores do que lo que sabemos nosotros. Entonces son mucho más que 10.000 muertos. Y los empresarios hablando de esa manera. Por otro lado, como las compañeras hablaron ya, Charlotte también, que las enfermeras trabajan sin ni una máscara. Estamos en 2020, el capitalismo avanzó un montón en muchas cosas, pero la gente no tiene una máscara, que es un pano para poner en la cara y poder trabajar. Es así, no sé, como alguien puede seguir defendiendo un sistema como ese. La gente trabaja 12 horas por día con una máscara en los hospitales. Acá en Brasil actuamos con una compañera que es trabajadora de la salud, que es a Babi, del Hospital Universitario de la Universidad de São Paulo, que está con los trabajadores ahí haciendo protestos para denunciar la situación, porque hay gente, más de 20 trabajadores de ese hospital
ya están infectados con la COVID. Y tenemos que saber que los datos de muertos de trabajadores de la salud de Brasil son mayores do que España e Italia juntas. Entonces, es una crisis enorme. Por ejemplo, un poco antes del inicio de la pandemia, todo el norte de Brasil estaba con 45 pneumologistas, 45, varios estados de Brasil. Entonces, una situación extremadamente precaria que muestra el capitalismo de manera crua, lo que es. La gente, como la salud no trae ganancias, la gente simplemente no se preocupó con nada, estaba precarizando y buscando vender la salud pública que hay en Brasil con un sistema único de salud para los grandes empresarios de la salud. Entonces, así es gritante la situación. En Brasil son 65% mujeres que trabajan en los hospitales, entonces hay una crisis gigante porque las mujeres, como ya dijeron las compañeras, trabajan con miedo, no solamente por su vida, pero también por la vida de sus hijos, por la vida de sus padres, que muchas veces tienen que cuidar, cosas de ese tipo. Y acá en Brasil tenemos que pensar una salida de fondo a la crisis sanitaria, económica y política. Entonces hay crisis muy mezcladas y acá hacemos chistes que ni una cuarentena podemos tener, porque cada día es una cosa nueva que es muy gritante. Pero como actuamos en el hospital universitario, conseguimos achar en con el Consejo de Delegados de Base de Trabajadores de toda la universidad, votar un comité de trabajadores efectivos, de tercerizados, da limpieza incluso, para presionar el rectorado de la universidad, la superintendencia de la universidad y el gobierno de São Paulo por más materiales de seguridad, por liberación del grupo de risco. Hay gente que el grupo de risco sigue trabajando y eso está junto contrataciones emergenciales, abertura de contratación de trabajadores, y eso junto con ese comité de trabajadores de la Universidad de São Paulo. Para mí es una medida muy importante de autoorganización de los trabajadores, porque si no somos nosotros a dar una salida de fondo a los problemas, los capitalistas jamás van a dar. No sé si vieron, pero el presidente de Brasil dijo que iba a hacer un asado hoy. No sé si era para conmemorar las 10.000 muertes que son anunciadas, pero sí, es muy revoltante lo que vivimos acá en todo el mundo, pero acá sí, una cosa absurda lo que estamos viendo. Entonces, para além de esas cuestiones de autoorganización que son muy importantes, que están ligadas a exigir testes masivos para la población, porque estamos totalmente no escuro, la unidad de las fileras de los obreros, de los trabajadores, para que se responda el problema, la centralización del sistema de salud, la reconversión de la industria. Yo soy de la BC Paulista, que es una región que es muy industrializada. Quase todas as indústrias de automóveis do mundo estão acá. E por que não estão produzindo respiradores? Incluso os respiradores que compramos, alguns, Donald Trump dos Estados Unidos nos roubou. O presidente é um capacho dos Estados Unidos. É isso que os Estados Unidos mostra claramente. Então, para além dessas questões, colocando lá a questão da auto-organização, principalmente, acá em Brasil, estamos poniendo um programa de uma Assembleia Constituinte libre y soberana, porque no puede ser que la extrema derecha de Bolsonaro, que gobierna para los empresarios, o los políticos del llamado Centrão, que fueron los que dieron el golpe contra los trabajadores, o los gobernadores que busquen la salida para la crisis que está colocada. Nosotros que tenemos que colocar la salida actuando en unidad del conjunto de la clase obrera para que se discuta de fondo o que hay que cambiar y cómo hay que cambiar. Bien, comentar un poco también las salidas que planteamos desde Pan y Rosas Costa Rica y una serie de tareas que se le imponen pues a las mujeres trabajadoras y a la clase trabajadora en su conjunto, ¿no?
En primer lugar, nosotras venimos impulsando que exista una plataforma que realmente, que genuinamente denuncie y que que haga a la luz pública cuáles son las verdaderas condiciones de vida de las mujeres de la clase trabajadora. El gobierno aquí en Costa Rica viene realizando conferencias de prensa meridianas, ¿no? Todos los medios días, en los cuales difícilmente se habla sobre la verdadera situación que están viviendo las mujeres trabajadoras, ¿no? Aquí en Costa Rica, por ejemplo, el número común es entre 2.000 y 2.500 llamadas a la semana de denuncias por violencia doméstica, ¿no? Y el discurso oficial es que esto es normal, ¿no? Que es una violencia normal y que no ha habido aumentos. Lo cierto es que en realidad hay cientos de miles de mujeres que en este momento están en confinamiento o en aislamiento social en sus casas, probablemente sometidas a violencias muy severas y no tienen acceso a, por ejemplo, un teléfono para hacer una denuncia, ¿no? En ese sentido, nosotras en Pan y Rosas venimos lanzando la necesidad por medio de la colaboración con la Izquierda Diario Costa Rica, de lanzar comités virtuales de la Izquierda Diario que permitan reflejar con nuestra propia voz cuál es la verdadera situación de las mujeres y cuáles son las necesidades que nosotras como mujeres debemos de colocar al frente. En ese sentido, también debemos de ser muy críticas con las políticas que ha llevado adelante pues Patricia Mora del Frente Amplio en unidad nacional con el gobierno del PAC, puesto que justamente en medio de la pandemia hace un cierre técnico del Instituto Nacional de las Mujeres, dejando completamente desprotegidas a cientos de miles de mujeres que sabemos que están sometidas a violencia patriarcal. Por otro lado, además, ha traído hasta el momento una serie de políticas que buscan por medio de, no sé, alianzas con ONGs, por ejemplo, una orientación política para las mujeres de emprendedurismo, es decir, de microcréditos o de capital semilla, ¿no? Muchas de esas mujeres que hoy en día están en una crisis profunda, justamente porque las medidas que se han llevado adelante por parte del mismo gobierno lleva a la miseria a todas estas pequeñas y medianas empresas. Es decir, que estamos en una situación en la cual queda de manera evidente que únicamente las empresas de gran capital son las que están recibiendo verdaderos salvatajes para salvarse de esta crisis. Y en ese sentido comparto con la compañera Mayra, de que es necesario que las mujeres desde el feminismo socialista construyamos a las revolucionarias dentro del movimiento de mujeres que luchen por una verdadera salida de fondo, no solamente para defender los intereses de las mujeres, sino del conjunto de la clase trabajadora. En este sentido, también hay una tarea muy concreta que tiene que ver con, ya lo adelantaba antes, ¿no? El fortalecimiento de las estructuras de organización, y en ese sentido nosotras llamamos a la conformación, la construcción de comisiones de mujeres en nuestros centros de estudio, en nuestros centros de trabajo, en nuestros barrios, comunidades, e inclusive dentro de los propios sindicatos, justamente para impulsar un programa que de fondo garantice la organización de las mujeres, no únicamente por intereses parciales, no únicamente en clave feminista, sino en general en clave trabajadora, en clave que nos permita abarcar los grandes problemas que hayamos venido explorando durante el programa, que afectan en su conjunto a la clase trabajadora. Porque de conjunto el avance de las mujeres en esta sociedad, el avance organizativo y político de las mujeres bajo una perspectiva anticapitalista, antipatriarcal, es en sí un avance en conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Hemos dado cuenta de que en efecto, como bien lo dijo Mayra, ¿no? Sostener el ideal del capitalismo como la única sociedad posible es lo que justamente nos lleva a la destrucción. Y en ese sentido, las feministas socialistas tenemos la tarea de plantear que no solamente es posible, sino que además las mujeres tenemos un rol clave como sujetos revolucionarios para cambiar esta sociedad desde raíz y en efecto eliminar un sistema capitalista y patriarcal que lucra con la explotación y la opresión de nuestras vidas.
crisis, hemos exigido cada vez más que los hospitales estén bajo el control de los trabajadores y sean nacionalizados. Además, una importante reivindicación feminista todavía actual es la garantía del cuidado socializado de los niños. En el contexto actual de la demanda de protección y test suficientes para todos las y los trabajadores que se encargan de estas tareas, es de suma importancia. Por supuesto, también para nosotras en el hospital, que no nos dan test, pero también no hay suficientes equipos de protección personal para garantizar la seguridad de todos y todas. Durante esta crisis, Alemania ha restringido la exportación de equipos médicos, aunque las posibilidades técnicas bastarían para reconvertir la producción y producir para las necesidades de las y los trabajadores de todo el mundo. Y no solo esto. La ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, empuja la extensión de la intervención militar del ejército alemán en países como Mali. Mientras las y los trabajadores y el pueblo pobre de todos los países sufren las consecuencias de la pandemia, el imperialismo alemán quiere expandir su dominio. Por esto, nuestro feminismo es de clase. Nosotras no tenemos nada en común con la ministra de Defensa y todo con nuestras hermanas y hermanos de clase en otros países. La clase obrera en Alemania no tiene interés en que sus hermanos y hermanas de clase en otros lugares vean sus condiciones de trabajo y de vida deterioradas, por lo que los trabajadores de los hospitales que no pueden ir a la huelga en este momento deben llamar a sus colegas de otros sectores a reorganizar la producción para que no se vuelvan a producir automóviles, sino los equipos médicos necesarios. La demanda de control obrero significa producir para las necesidades actuales bajo nuestro propio control. Así que suficientes equipos de protección y equipos médicos que luego se distribuyan colectivamente sin fines de lucro. Este llevaría a una red internacional, ya que la globalización significa que muchas empresas producen en varios países. Significa que las y los trabajadores elijan comités formadores por ellos mismos para decidir democráticamente. Aquí es donde surge la contradicción entre los intereses de los capitalistas y de los trabajadores. Por ejemplo, la cuestión de qué y bajo qué condiciones se produce. Esto puede incluir cuestiones sobre las horas de trabajo, la salud y la seguridad, etc., pero también cuestiones ecológicas. Los capitalistas no se preocupan por nuestra salud, pero nosotros, los trabajadores, sabemos que es un gran bien, especialmente con el creciente deterioro de la atención médica. Compartimos este interés en todo el mundo. La demanda de control obrero y las posibilidades que se derivan de ella para gestionar una crisis como esta, para que no solo algunos pocos puedan protegerse de ella, plantea la cuestión: ¿quién debería pagar por esta crisis? Porque no solo estamos tratando una crisis de salud, sino con una crisis capitalista. El hecho de que la pandemia haya podido extenderse tan rápidamente y que se esté haciendo tan poco para contrarrestarla es el resultado de un sistema capitalista. Un dicho común en la actualidad es: el verdadero virus es el capitalismo. En una crisis, reconocemos más que nunca sus contradicciones y la sociedad de clases que produce. Por lo tanto, este es también el momento de las demandas socialistas en lugar de las reformistas, porque este sistema debe ser desafiado y superado a través de las luchas de las clases internacionales.
Somos parte de una red internacional en 8 idiomas con periodismo militante en 14 países y 30 ciudades. Ahora en Costa Rica, trayéndote lo que los medios tradicionales no quieren mostrar. Seguinos en redes sociales, envíanos denuncias y unite a La Izquierda Diario Costa Rica. Con esta última intervención de la compañera Charlotte, quisiéramos pedirle a la compañera Andrea de Atri si también nos puede acompañar con un cierre en este programa de feminismo y coronavirus. Sí, bueno, estaba escuchando lo que había planteado Charlotte, el programa que propone, que es en última instancia para que la crisis no la pague la clase trabajadora, sino que la paguen los capitalistas. Y quería simplemente decir que justamente ese programa hay que imponerlo, es decir, no es que va a caer del cielo. Y la clase trabajadora, que repetimos es cada vez más feminizada y racializada, por más que tenga el potencial de interrumpir el funcionamiento de la economía y afectar las ganancias capitalistas, ese potencial no se desarrolla en el vacío. Tiene que enfrentar a las patronales, tiene que sacarse de encima la burocracia sindical, que siempre limita la fuerza de lucha de la clase trabajadora para negociar sus pensiones, aceptar condiciones de trabajo más precarias, pero también hay que enfrentar al Estado, que es de esos mismos capitalistas y de los partidos políticos que representan, y hay que sacarse encima los partidos políticos que representan los intereses de los capitalistas. Y esos partidos políticos no son únicamente Donald Trump o Bolsonaro. También vamos a tener que abrirnos camino entre los reformistas, que son los que se ofrecen para gestionar la decadencia capitalista, pero con un discurso de izquierda. Y ese es el rol que aquí en el Estado español tiene Podemos, Unidas Podemos, que sostiene al gobierno neoliberal del PSOE de Pedro Sánchez. Y es también el rol que cumplió Bernie Sanders en Estados Unidos, aunque a muchos guste que digamos esto, pero que cumplió el rol de lavarle la cara al Partido Demócrata de Estados Unidos durante una campaña electoral que generó gran apoyo popular, pero de la que se terminó retirando para apoyar al candidato del establishment, que es Joe Biden, ¿no? Entonces, ninguna experiencia igualitaria, comunitaria, ni mucho menos el comunismo, van a llegar automáticamente después de la crisis capitalista. De lo que hagamos hoy va a depender la relación de fuerzas que tengamos para las peleas de mañana. Y los próximos ataques a las condiciones de vida y de trabajo de millones de personas, los van a tener que imponer sobre una clase trabajadora que viene de protagonizar importantes procesos de lucha, sobre todo ahí en América Latina, como las compañeras y los compañeros de Chile, aquí en Europa, como en Francia, ¿no? Y además a un movimiento de mujeres que en todo el mundo se venía movilizando masivamente. O sea, lo que quiero decir es que la clase trabajadora no va a estar dispuesta a aceptar pasivamente los próximos ataques que se vengan y que ahora se están cocinando en la crisis sanitaria actual. Y nosotras, que aspiramos a una sociedad reconciliada en la que reproducción y producción se desarrollan armoniosamente con la naturaleza, una sociedad liberada de todas las formas de explotación y opresión, no podemos quedarnos a esperar que eso surja automáticamente de la crisis. Es necesario prepararlo desde ahora y por eso creo que el feminismo anticapitalista tiene que no solamente señalar el rol que están cumpliendo las mujeres en la primera línea, sino también apostar a la construcción de un sujeto colectivo, de una organización colectiva, donde las mujeres también estén en la primera línea de la lucha política y de la lucha de clases, y no solamente en la primera línea resolviendo hoy los problemas de la pandemia. En la primera línea para derrocar a los capitalistas, sus gobiernos y su Estado. Y entonces sí, el feminismo anticapitalista, creo yo, que tiene que tomar en sus manos esta tarea con un programa independiente, como habíamos dicho antes, que abra la perspectiva de derrotar al capitalismo e imponer un nuevo orden socialista donde abunden el pan y también las rosas.
estas palabras de cierre de Andrea, vamos prácticamente cerrando el programa. Agradecerles, también disculparnos que tuvimos un pequeño problema técnico, por eso les comparto yo un cierre. Agradecer a Andrea, a Mayra y a Charlotte que nos acompañaron el día de hoy. Dar cuenta de que en efecto es muy importante estos intercambios, que seamos también las mujeres de la clase trabajadora, las mujeres organizadas que luchamos por justamente cambiar este sistema, quienes tengamos espacios de discusión, de debates públicos, espacios democráticos de construcción también dentro del movimiento de mujeres. Importante cerrar que las mujeres trabajadoras, la clase trabajadora en general, no puede esperar a que venga la siguiente crisis o esperar a que esta crisis pase para que todo regrese a la normalidad, sino que el momento de organizarnos y el momento de luchar por una sociedad, como bien la planteaba Charlotte, como la planteaba Mayra y la planteaba Andrea, una sociedad socialista en la cual abunde el pan, pero también las rosas, robándole las mismas palabras. Les agradecemos mucho. Pueden compartir y buscarnos en nuestras redes sociales, La Izquierda Diario Costa Rica, así como también en el Estado español, en Alemania y en Brasil. Muchas gracias. El 2020 está atravesado por una pandemia y una crisis económica mundial. El virus es natural, pero el capitalismo es la causa de la crisis que ha azotado incluso a las ciudades más importantes del mundo. En Costa Rica, en medio de esta crisis, el gobierno de Carlos Alvarado ha hecho todo lo posible para mantener las ganancias de los empresarios y los grandes capitalistas. El trabajo informal y precario alcanza en este momento el 47% de la fuerza de trabajo y además el capital transnacional e imperialista saquea los recursos del país mediante la deuda externa y la explotación de miles en zonas francas y en agroindustria. Desde Organización Socialista, recientemente, hace pocas semanas, nos sumamos a la red internacional inaugurando La Izquierda Diario Costa Rica y luchamos porque la clase trabajadora no sea quien pague esta crisis. Saludamos con muchísimo orgullo hoy, 1 de mayo, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, este acto internacionalista y revolucionario.